incorporando. Déjenme nada más poner la grabación. Ya está. Ok, se van a ir incorporando en esta sesión poco a poco. Ok, pues bienvenidos y vamos a comenzar a trabajar con este interesante tema, que es el tema de la inteligencia emocional en la búsqueda de trabajo. Y este tema viene mucho a colación por todos los temas que hemos venido platicando a lo largo de las últimas semanas. Quiero que recuerden que hace unas semanas tuvimos en este espacio a una experta en emociones, una psicóloga, Laila, que nos habló justo de un tema sumamente importante que es el tema de las emociones y cómo estas nos pueden pegar en un momento dado de manera negativa o positiva, por supuesto, para que podamos encontrar un empleo. Entonces, tenemos varias sesiones por ahí, acuérdense, programadas para ustedes. De verdad, deseamos que sea una super experiencia y que de verdad aprendan algo. Acuérdense, el primer pilar para mí o la primera puerta de la que les hablé hace unos días, pues es justo esta parte de la emoción. Esto es, ¿qué es lo que traigo dentro? ¿Qué es lo que estoy trabajando conmigo mismo? Que me ayude a proyectarme de manera positiva en la búsqueda de empleo. Entonces, es muy importante que todos, independientemente, yo me atrevería a decir, independientemente de si estoy o no buscando empleo, yo sí creo que todos deberíamos de trabajar en cualquier momento y sobre todo ahorita que muchos de nosotros estamos encerrados, que desde marzo muchos salimos a lo básico indispensable. La parte emocional tiene repercusiones muy significativas. Si ya de entrada el buscar empleo, si ya de entrada el buscar trabajo es una preocupación y se generan muchas emociones, se acentúa mucho con la situación que estamos viviendo. Entonces, por favor, trabajemos mucho esta parte. Creo que vale la pena recordarlo. No me voy a detener nuevamente. Leticia Moyo, por favor, quienes deseen conocerme un poco más, en LinkedIn me encuentran como Leticia Moyo y en mis redes sociales como Synergy CG Consulting Group. Me será un gusto poderles atender y ahí van a encontrar todos mis datos. Cada vez que iniciamos una sesión de estas webinars, siempre les pregunto que en este tema de la inteligencia emocional, acuérdense que yo siempre les he dicho que para mí la empleabilidad tiene estos tres grandes pilares. ¿En qué pilar vamos a trabajar el día de hoy? ¿Quién me dice? Creo que está fácil hoy la prueba, ¿no? Vamos a estar trabajando perdón, Sol, ¿quieres participar? ¿En lo que sería emociones? Hoy vamos a trabajar mucho con este segundo pilar de las emociones. Por supuesto que sí, vamos a trabajar en este. Que finalmente, insisto, siempre estamos trabajando con los tres, pero hoy vamos a trabajar mucho con el pilar de las emociones, aunque el pilar de la comunicación, y ahorita ustedes lo van a ver por qué, al final de cuentas, las emociones también se comunican. Y ese es el riesgo que corremos cuando tenemos una emocionalidad disminuida o una emocionalidad baja. Recuerden que todo lo estamos comunicando y estos reclutadores, estos entrevistadores están observando cómo me conduzco, cómo me comporto, qué digo y cómo lo digo. Y la emocionalidad también comunica. Entonces vamos a estar trabajando, por supuesto, también en la parte de la comunicación verbal y no verbal. Y bueno, pues entonces nos arrancamos con la información del día de hoy. Yo les he venido diciendo que encontrar o buscar empleo ya per se es una tarea muy difícil. Es una tarea que demanda no solo tiempo, demanda muchas otras cosas, incluyendo energía y actitudes. Demanda, por supuesto, que tengamos que estar un cierto periodo de tiempo en esta búsqueda, porque bueno, si estoy buscando empleo, lo que menos debo de hacer es estar en una actitud de a ver quién me busca y aquí estoy, reclutadores, vengan por mí y que vean mi currículum. Quien lo esté haciendo, por favor, evítenlo.
créanme que no van a encontrar empleo con esta postura de aquí estoy, tengo un excelente LinkedIn, excelente, tengo toda la experiencia, tengo todo el conocimiento, vengan por mí. Aquí estoy, ¿no? Realmente quien está esperando que el reclutador los encuentre en LinkedIn y los llame, está perdiendo el tiempo y no va a encontrar trabajo y va a ser muy difícil que lo llame. Se requiere de mucho tiempo, se requiere de mucha inversión de energía, de tiempo para que podamos encontrar este empleo. También requerimos otras habilidades y otras actitudes. Dentro de estas habilidades, por supuesto, está la autodisciplina. Algo que yo siempre les digo a quienes trabajan conmigo en los modelos de coaching es, tú tienes que tener, y es lo primero que hacemos, tú tienes que tener un calendario, tú tienes que tener un calendario como cuando vas a trabajar, que dices, me levanto a esta hora, desayuno a esta hora, me detengo a esta hora, voy a casa a esta hora, hago mi ejercicio a esta hora, juego con mis hijos a esta hora o hago mi ejercicio a esta hora, es lo mismo. Tenemos que asignar un espacio a esta búsqueda de empleo y para lograrlo necesitamos ser disciplinados. Por ejemplo, una de las principales reglas que yo siempre comparto con la gente es, el que tengas trabajo no significa que no estés trabajando. El que no tengas trabajo, perdón, significa que tienes que levantarte a la misma hora, de verdad, los expertos lo recomiendan y yo creo que tienen mucha razón, hacer una disciplina, una rutina en donde yo me levanto a la misma hora, desayuno o no sé, tengo que hacer algo en casa o salgo a correr o hago mi ejercicio y a una cierta hora yo ya estoy frente a la computadora comenzando a ver mis correos, comenzando a ver las vacantes, comenzando a hacer un networking, pero tengo también que tener este espacio en donde a esta hora me detengo, a esta hora a lo mejor como o evidentemente desayuno, a esta hora me toca mi horario de convivencia con la familia, me toca mi convivencia o hacer algo adicional y por la tarde hacer una actividad que me complazca, hacer una actividad que me motive, hacer una actividad que disfrute. Es el momento de lo que yo le llamo tu apapacho. Recuerden que estar en proceso de búsqueda no es un castigo. Si ya per se es difícil, no se sigan flagelando, apapáchense, quiéranse. Este proceso es circunstancial y no podemos estarnos flagelando porque esto nos afecta en la parte emocional. Entonces, la autodisciplina es básica para que ustedes puedan encontrar trabajo. Por supuesto, es parte de lo que les estoy mencionando, la planeación y la organización. Tenemos que tener muy claro qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer. Hoy qué empresas voy a contactar, hoy en dónde me voy a mover, si estoy moviéndome en el mercado oculto, si estoy moviéndome en las vacantes de LinkedIn, si estoy haciendo networking. Tengo que tener una agenda, tengo que tener una estrategia, tengo que tener los pasos que yo voy a llevar, que yo voy a seguir para poder encontrar este empleo que necesito, quiero y además merezco. Entonces, la planificación y la organización son críticos. He visto gente que hoy busca empleo, una semana no busca empleo, hoy sale una vacante, entonces me meto y pasan 4 días nuevamente y no veo LinkedIn, no contacto a nadie, no hago nada en la computadora. Entonces, perdón, yo a esa gente, con todo el respeto, no me lo tomen a mal, pero yo digo, estás buscando trabajo rogándole a Diosito no encontrarlo. No, señores. Su trabajo es encontrar trabajo. Ese es su trabajo. Y por supuesto, así como la disciplina es importante, la planeación y la organización. Saber qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, qué tiempo le voy a brindar a esta búsqueda es importante. Por supuesto, el buen concepto de sí mismo. Y aquí comenzamos a hablar de comunicación. Yo de verdad los invito a que se graben un momento, que se observen su postura corporal, lo que me están proyectando, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que proyectan en una entrevista. No es cierto que, bueno, es que en la entrevista, pues como me voy a maquillar y como que me voy a peinar, no me voy a ver tan golpeada por la vida.
Claro que no. En algún momento de la entrevista va a salir este estado de ánimo y curioso, en la comunicación no verbal, cuando tenemos una postura de tristeza, cuando tenemos una postura de derrota, el cuerpo es sabio y el cuerpo inmediatamente reacciona. Y una de las formas de reaccionar es encorvándonos, haciendo los hombros. Cuando algo no nos gusta, nos regañan o nos dicen algo, ¿qué hacemos? ¿No? Todos instintivamente reaccionamos de esta forma. En algún momento en la entrevista, lejos de mostrar este empoderamiento, lejos de mostrar esta seguridad en mí misma, lo que yo hago si no tengo esta cualidad es encorvarme, es bajar la mirada, incluso bajar el tono de mi voz. Y esto es inconsciente, no me doy cuenta. Entonces, es muy importante que podamos ir identificando dónde estoy parado, en qué nivel de seguridad en mí, en lo que soy, en lo que puedo, en lo que lograré estoy. Por favor, identifíquense, pero identifiquen sus posturas. Esta es una postura de poder, es parte de los gestos o de la comunicación, se me fue la palabra, perdón, de aceptación. Es una postura de poder, mientras esta son posturas de fracaso absoluto. Entonces, tenemos que proyectar confianza, tenemos que proyectar al reclutador mucha seguridad en nosotros mismos. Por supuesto, el ser optimistas. A ver, sabemos que la situación no está como en otros momentos, sí es verdad, pero también sabemos, y el jueves pasado nuestros expertos invitados lo mencionaron, sí hay trabajo, sí hay vacantes, yo también soy headhunter y tengo vacantes y no paro de verdad. Ahorita tengo 2 vacantes a nivel dirección, no paro de entrevistar gente, afortunadamente, y de trabajar también con ustedes, lo cual de verdad lo disfruto mucho. Sabemos que la situación ha cambiado, sí, pero a pesar de ello, aquí estamos y tenemos que seguir adelante. Y el hecho de que yo pueda confiar en mí me va a generar un optimismo. No podemos caernos, tenemos que, insisto, que comunicar positividad. Hace algunas semanas, y muchos de ustedes seguramente dijeron, esta mujer está loca, ¿de qué me está hablando? Cuando yo dije, recuerden que el candidato es como un jitomate o como un aguacate. ¿Cómo es esto? Sí, claro, cuando lo compramos, lo probamos, lo tocamos. Y a ninguna persona que va a comprar estos productos a donde ustedes vayan, nos gusta sentir que ese aguacate no tiene, o ese jitomatito no tiene las condiciones que yo necesito. Eso hace una empresa. Y perdón la comparación, pero es calar el producto. ¿Y cómo lo calo y dónde lo calo? A través de una entrevista. Punto. Entonces, tengo que demostrar que estoy emocionalmente y que estoy además con la actitud, esto es, con el optimismo suficiente como para poder responder ante las necesidades que hoy las organizaciones tienen. Recuerden lo que dijeron nuestros expertos la semana pasada. Hoy las empresas también están pasando por muchos cambios, las empresas también se enfrentan a cosas que tampoco conocían y hoy quieren gente mucho más segura, mucho más completa, mucho más madura en esa parte que les ayude a enfrentar estos nuevos retos que a todos nos está trayendo esta pandemia. El optimismo es algo que no podemos dejar de tener. Por último, esta inteligencia emocional que tenemos que tener, este control, enfrentar una realidad, enfrentar la adversidad, cómo resuelvo y cómo enfrento las adversidades, con qué recursos internos estoy trabajando. Y aquí quiero hacer un alto. Y quiero que por favor pensemos, independientemente de la búsqueda de empleo, una situación que está ocurriendo hoy por hoy es esta parte del encierro, esta parte de estar por muchos meses con poco contacto social. Yo les mencionaba hace poco que uno de los duelos que los seres humanos estamos viviendo es el duelo de carne, el duelo de piel, así se le llama. ¿A qué se refiere? Al duelo de contacto físico, ¿ok? Al duelo de abrazar, al duelo de saludar, al duelo de ver. Son duelos que no necesariamente son pérdidas humanas. Sin embargo, muchas de las personas, adicional a este problema que ya per se es complicado, lo que han hecho es
acrecentar sus problemas a través de un mal manejo emocional. Y hoy, ¿qué está pasando? Tenemos más divorcios en este país, tenemos más mujeres golpeadas, tenemos más niños enojados, más mamás enojados con los niños, niños enojados con las mamás, papás enojados con las mamás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y perdón lo que voy a decir, suena muy feo, pero es así. Porque estas personas no han sabido manejar desde su interior lo que están viviendo, que es su inteligencia emocional. He platicado este tema con muchos colegas míos psicólogos y estamos todos de acuerdo en que este es el momento en donde cada uno de nosotros ha ido sacando nuestros propios demonios y es donde estamos demostrando de qué estamos hechos. Y esto tiene que ver mucho con esta capacidad, esta inteligencia emocional que debemos de tener ante situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Independientemente de la búsqueda de empleo, también esta situación que vivimos en esta pandemia. Entonces, aquí comenzamos a entrar al tema de la inteligencia emocional, que es importante este control de emociones frente a un empleador. Si hablamos entonces de inteligencia emocional, las siglas es la E con la Q. ¿Qué es? ¿Qué es la inteligencia emocional? Y suena muy simple. Ustedes saben que Daniel Goleman es la persona que introduce este concepto con sus libros que fueron y siguen siendo muy famosos, por supuesto, ¿no? Pero suena muy simple el concepto. La capacidad para reconocer los sentimientos propios y los ajenos. Suena muy simple, pero no lo es. El de repente sentir siento algo, o decir siento algo, algo no me gusta, algo me incomoda, muchas veces no estamos habituados a pensarnos, no estamos habituados a observarnos, no estamos habituados a pensarnos. Y entonces muchas veces no identificamos nuestros propios sentimientos. Entonces, fíjense que si yo no soy capaz de identificar mis propios sentimientos y decir, creo que esto me tiene muy molesta. ¿Es malo decir que esto me tiene muy molesta? Por supuesto que no. Es conectarme conmigo misma. Hoy me siento insegura, hoy me siento contenta, hoy me siento feliz, hoy me siento enojada. Es maravilloso cuando lo identificamos. Si yo no lo hago para mí, ojo con lo que voy a decir, es una frase que a mí me gusta mucho, que es muy fuerte. Nadie da para los demás lo que no tenemos para sí. Si yo no soy capaz de identificarme, mucho menos voy a ser capaz de ser receptiva con las emociones y con los sentimientos de los demás. Entonces, si no me importan mis propias emociones, ¿por qué me van a importar las emociones de los demás? Entonces, es un concepto muy interesante el de inteligencia emocional y es de verdad fácil decir, difícil de hacer. Pero este es el momento. Este es el momento en que ustedes de verdad hagan un alto y digan, ¿cómo me siento hoy ante la búsqueda de empleo? ¿Es normal estar enojados, Leti? Por supuesto. Es muy normal. ¿Es normal estar desesperados? Por supuesto. Por supuesto que es normal. ¿Es normal sentir desesperanza? Sí. ¿Es normal sentir miedo? Sí. Lo que no es recomendable, y ojo porque fíjense lo que hice, no utilicé ni la palabra ni bueno ni malo. Lo que no es recomendable es quedarnos en ese estadio, es quedarnos con la emoción y no movernos, no automovernos. Ahí está el reto y lo vamos a platicar un poquito más adelante. A la inteligencia emocional entonces también se le llama inteligencia social, aunque no necesariamente es lo mismo. Hay diferencias, pero también se le puede llamar una inteligencia social. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la parte también de cómo sociabilizamos, cómo interactuamos con los demás. Y por supuesto, gratamente este concepto ha tenido una importancia valga la redundancia, perdón, ya dije aquí una tontería, tiene mucha importancia para las organizaciones. Para muchas organizaciones, esta parte de la inteligencia emocional
tiene más peso que otro tipo de cualidades o que incluso, y lo vamos a ver más adelante, que la inteligencia cuantitativa, esto es el coeficiente intelectual, ¿ok? Para muchos puestos, para muchas organizaciones, es mucho más fácil trabajar con gente con una alta inteligencia emocional que trabajar con gente que es intelectualmente superior. Por el contrario, en mi experiencia profesional, y ahorita me recordé y se los voy a compartir poco más adelante, si se me olvida me recuerdan, por favor, un caso que yo viví de una persona extremadamente inteligente, pero cuya inteligencia emocional era bajísima, y cómo quería obtener un trabajo a través de otras formas, utilizando su inteligencia cuantitativa. Entonces, hay muchas cosas que les voy a ir compartiendo en ese sentido, ¿ok? Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Para las organizaciones, la gente con inteligencia emocional puede tener una ventaja sobre otras cualidades que las empresas pudieran estar midiendo. Entonces, ¿la inteligencia emocional es tu aliada? Por supuesto que sí. Es el aliada para lograr nuestros objetivos, para alcanzar nuestras metas personales y profesionales. Y a ver, aquí yo quiero hacer un alto. ¿Cuántas veces hemos visto que hay personas que suelen tener mucho éxito, que las vemos y decimos, ¿cómo le hace esta persona? ¿Cómo le hace este hombre? ¿Cómo le hace esta mujer para a donde llega, se planta y tiene éxito? Muy probablemente este éxito tenga que ver con esta inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la habilidad de manejar cada situación en la que se encuentra. Es muy hábil, muy probablemente, en esta parte social, en esta parte de comunicar, en esta parte de generar anclajes con las personas. Es gente muy hábil, que va teniendo éxito en la vida, tanto profesional como personal, y no es suerte, ¿eh? Yo no creo en la suerte, yo creo que las cosas se van dando por causalidades, tampoco son casualidades, por causalidades, y soy ferviente creyente de que lo que proyectamos, lo que proyectas hacia afuera, por alguna razón la vida te lo devuelve. Es curioso pensar y ver gente, tengo gente trabajando conmigo en procesos de coaching y veo cómo se van empoderando y curiosamente las ofertas y las llamadas comienzan a llegar. ¿Es suerte? Claro que no es suerte. Claro que no. Son cosas que comenzamos a mover, son cosas que comenzamos a generar desde tu empoderamiento, desde tu confianza. Entonces, la inteligencia emocional nos ayuda a tener éxito en los diferentes proyectos y facetas que podamos tener, por supuesto, en la vida. Otra cosa para lo cual nos ayuda es a regular nuestros estados emocionales, sobre todo en estos procesos de búsqueda de empleo. Esto es creo que estoy hoy deprimida, hoy no me quiero levantar, como la obra de teatro, ¿no? O como dice Odín Dupeirón, yo no sé si ustedes lo conozcan, pero hay por ahí una entrevista que a mí me gusta mucho, que le hacen a Odín Dupeirón, en donde él hace un comentario que a mí me encanta y dice, todos tenemos de repente esta mentalidad de suicida. Yo cuando escuché eso dije, no, estás loco, yo no, creo que no. Claro que sí, él dice, a todos nos puede pasar un día en donde quiero apagar la luz y decir, nos vemos hasta dentro de un mes y me quiero dormir, ¿no? Entonces, apago el switch, apago y no estoy para nadie y me quiero quedar en mi casa y me quiero dormir y hoy no me quiero levantar. ¿Se vale hacerlo? ¿Se vale sentirlo? Por supuesto que sí, pero esta inteligencia emocional lo que va a hacer es que vamos a ser capaces de identificar en qué emoción me encuentro, en qué situación me encuentro y además me va a ayudar a procesar la emoción, a decir, ok, creo que hoy estoy bajo esta emoción por esto, porque hoy me dijeron que se cerró una vacante, por ejemplo, y eso me pegó. Ok, hoy no quiero ya buscar trabajo, hoy me voy a ir a encerrar en mi recámara y me quiero dormir. Perfecto. Entra mi inteligencia emocional y va a decir, perfecto, le como yo. Ya te apapachaste, ya sufriste, ya le lloraste a la vacante, venga, levántate. Entonces, la inteligencia emocional también me ayuda a eso, a recuperarme, a tener esta resiliencia
para poder seguir adelante identificando mis emociones. Y eso es maravilloso. El problema no es que yo hoy diga, hoy no me quiero levantar, hoy quiero quedarme dormida todo el día. Maravilloso. El problema no es ese. El problema es cuando ya llevo 2 días dormido. El problema es cuando ya llevo tanto tiempo en estado depresivo, en modo depresivo. Ahí ya no está padre. Ahí tenemos que movernos. Por supuesto que las emociones o la inteligencia emocional también nos permite identificar estas emociones relacionadas a esta sensación negativa de la búsqueda de empleo. Y si ustedes, insisto, me preguntan cuáles son algunas de estas emociones, por favor. La primera es la frustración. Yo puedo decirles que probablemente el 95% de la gente con la que yo he trabajado me mencionan esta palabra. Estoy frustrado. ¿Por qué estoy frustrado? Porque, ya saben, los malos de la historia, ¿quiénes son? Los reclutadores, ¿no? Es más fácil echarle la culpa a los reclutadores. Los reclutadores no me llaman, no recibo llamadas, nadie me contacta, o ya hice una entrevista y ya no he tenido comunicación. Me corrieron de mi trabajo y estoy frustrado porque no fue justa mi salida, etcétera, etcétera. Pero la principal y la más frecuente emoción que yo encuentro es la frustración. Por supuesto, la insatisfacción también, no me siento satisfecho. Hoy hablaba con algunas dos personas que me contactaron hoy y justo estas 2 personas me hablaron, estoy insatisfecho. ¿Por qué? Porque mis resultados de búsqueda no han tenido los frutos que yo quiero. Algo está pasando, algo estoy haciendo, algo no estoy haciendo que me siento insatisfecho. No estoy feliz conmigo mismo. Estas evidentemente son emociones relacionadas finalmente a la pérdida de la confianza en nuestras propias capacidades. En la pérdida de confianza ante la pérdida de un empleo, por supuesto, y la pérdida de no tener el empleo que queremos, el no tener esta situación o estas condiciones laborales y económicas que yo estoy buscando y no tengo. Insisto, ¿es natural que tenga estas emociones? Sí, pero lo que es recomendable hacer es tener este contacto, observarnos y ver qué parte de nuestra emocionalidad estamos teniendo el día de hoy. Por favor, esto es importantísimo, que podamos tener contacto con nosotros. Entonces, un día, hoy, podemos estar muy enojados, sí, y enójense. Y es más, vivan ese enojo. Obvio, matícenlo. Vivan ese enojo. El enojo no es malo. Ninguna de las emociones es mala. No hay ni buenas ni malas. Todas las emociones sirven para algo. Todas. Absolutamente todas. Depende de cómo las manejemos. Pero si me voy a enojar, enójense. Si voy a tener nervio porque me van a estar observando o porque voy a estar bajo la lupa con un reclutador, siéntenlo. Es normal. Yo les digo siempre, cuando vamos a una entrevista, cuando nos estamos enfrentando a un entrevistador, a cualquier situación, es como los actores. Quien diga, y por favor escuchen las entrevistas de los grandes actores, los grandes actores siempre dicen que antes de salir a un escenario, sienten nervios. Sienten los nervios como si fuera la primera ocasión de salir al escenario. Es normal. El tema es, los nervios, ¿me juegan a favor o en contra? ¿Me generan que sea mi descarrilador y de repente me bloqueo y de repente he visto candidatos y es muy lamentable? Generalmente yo cuando hago entrevistas presenciales procuro tener Kleenex, siempre Kleenex cerca. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien se me suelte a llorar, me ha ocurrido muchas veces, o puede ser alguien que comience a sudar y a veces hay personas que no pueden controlar esta parte y comienzan a sudar de tal forma que literal el sudor comienza a escurrir por la cara. Entonces es muy incómodo y los hace más nerviosos. Por lo tanto, yo siempre ofrezco ahí el Kleenex y no te preocupes, no pasa nada, relájate, ¿no? Pero es normal sentir este miedo, sentir desesperanza, sentir angustia, sentir y dudar de las capacidades es normal.
sentirme depresiva y sentir que no sé a dónde voy, que no sé cuál sea mi futuro y que ya está cerrando el año y que yo sigo a lo mejor en un estado de transición laboral, entiendo que sea un proceso muy complicado. Todas estas emociones, insisto y vuelvo a repetir, son normales, pero ¿qué hago con ellas? Es lo que marca la diferencia. Al final voy a leer, si me permiten, los comentarios. Por favor, todos los comentarios que quieran hacerlo o participar. Si alguien quiere hacer una aportación, siéntanse con la libertad de hacerlo, o al final leemos sus comentarios, así que con toda la confianza. Por lo tanto, la habilidad para gestionar estas emociones, trasladarlas y canalizarlas de una manera sana y positiva, con un enfoque basado en la inteligencia emocional, ¿qué es lo que nos va a permitir controlar nuestra ansiedad? ¿Cómo voy a controlar algo que no estoy identificando? ¿Por qué estás enojada? No sé. Oye, ¿qué te pasa? No sé. Oye, hoy te veo raro. Sí, pero no sé qué, no sé. ¿Cómo que no sabes? Yo a alguien le pregunto. Si no sabemos cómo me siento hoy, si no sé por qué estoy sintiéndome de esta forma, ¿cómo lo voy a poder trabajar? Lo primero que tengo que hacer entonces es sentirme e identificarlo, porque de esa manera voy a poder controlar la ansiedad, voy a poder trabajar, que al final de cuentas es lo que nos ayuda a la inteligencia emocional, a tomar mejores decisiones. Y lo más importante también es a mostrar confianza y tener optimismo. ¿Por qué? Porque si yo veo y yo observo la cara del reclutador cuando yo le estoy hablando de mis fortalezas, cuando yo le estoy hablando de lo que hice, cuando yo le estoy hablando de mis proyectos, cuando yo me estoy proyectando y veo que el reclutador o el entrevistador se siente satisfecho con lo que yo le estoy diciendo y me estoy identificando, evidentemente mi confianza va a crecer, mi optimismo va a crecer y al final eso es lo que tenemos que lograr. De verdad, trabajemos, gestionemos nuestras emociones para que de manera positiva podamos obtener los resultados que nosotros merecemos, insisto. Luego entonces, si ustedes verdaderamente quieren encontrar el empleo que necesitan y que quieren, tenemos entonces que centrarnos en varias cosas. Primero, autoconocerse. También voy a citar a Odín Dupeirón. Odín Dupeirón dice, de manera muy chusca, porque ya saben que el hombre es un poco florido, muy simpático, por cierto, pero un poquito florido, yo no lo voy a decir por respeto, ¿no? Pero él dice, hay que conocernos, y le preguntan, ¿y tú te conoces? Y dice él, sí, claro, yo desde los tantos años he estado en terapias y he hecho esto, y entonces yo sé por qué hago lo que hago, y digo lo que digo, y hago esto, por qué lo hago, pero me conozco y siempre me pregunto por qué lo hice, por qué lo dije, por qué hago esto, por qué siento esto, por qué. El preguntarnos por qué y para qué es muy importante, que en coaching preferimos la pregunta ¿para qué? ¿Para qué te lleva a encontrar soluciones? ¿Ok? Entonces, pregúntense, ¿para qué hice esto? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? Conózcanse, pregúntense. Y de verdad, el martes yo decía, ¿por qué en una entrevista preguntarle a un candidato por sus fortalezas y sus áreas de oportunidad les resulta tan difícil a los candidatos? Por esto, porque no nos conocemos, porque no nos ponemos a pensar en qué soy el mejor y qué me cuesta trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocernos. Lo segundo que tenemos que hacer es determinar a dónde quieres dirigirte. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde quieres? ¿Quieres cambiar de giro? ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. ¿Quiero tener otro puesto diferente? Por supuesto que lo puedo hacer. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el camino que voy a seguir para encontrar trabajo? Porque algunos que me han acompañado en otros webinars han de ustedes recordar el fenómeno que yo le llamo el efecto Parvada. El efecto Parvada no es otra cosa más que estarle tirando a todos los gansos que vuelan, así son las vacantes, le tiro a todo lo que se mueva. Ese efecto Parvada para mí lo único que hace es dañar la autoestima y dañar mi autoimagen y mi autoconcepto, y entonces también no me da una estrategia porque le estoy tirando a todo lo que se mueva. Lo que quiero es trabajar. Yo lo que quiero es trabajar es lo que caiga y lo que salga. Pero eso no me da dirección. Lo que salga probablemente
los lleve a encontrar trabajo, pero no los lleve a estar satisfecho. Y son dos cosas diferentes, ¿ok? Pregúntense entonces cuáles son sus afinidades. ¿Con qué hacen fit ustedes? ¿Qué es lo que los hace felices? ¿Y dónde pueden obtener y dónde pueden encontrar, en qué empresas, esto que a ustedes los haga felices? ¿Dónde son más afines? Recuerden, para quien nos acompaña por primera vez, no todos los candidatos son para todas las empresas y no todas las empresas son para todos los candidatos. Eso es un hecho. ¿Ok? ¿Dónde te encuentras a gusto? Lo hemos venido platicando. El concepto felicidad laboral cada día es más importante. Cada día es más importante esta parte que vemos en las estrategias de empleabilidad, hacer el fit correcto con las organizaciones. Y hacer el fit correcto es mucho más allá de preguntarme cuáles son mis valores o en qué soy bueno. Es mucho más profundo de eso. Hay que encontrar en dónde me siento a gusto. Y por supuesto, también me tengo que preguntar qué puedo aportar finalmente y qué me puede diferenciar del resto de los candidatos. ¿Por qué me tienen que contratar? Que esta pregunta también a los candidatos les es sumamente difícil contestar. Por favor, nunca me digan porque tengo la experiencia y los conocimientos. Tengo 40 allá afuera también. No te genera ningún valor agregado que contesten eso. Porque te voy a garantizar que te voy a dar los resultados. No, Rey. No. ¿Te voy a garantizar? No me lo garantiza. Demuéstramelo. ¿Y cómo me lo vas a demostrar? En la entrevista, hablándome de éxitos. Éxito pasado probablemente predice éxito futuro. Decimos en recursos humanos y en psicología, conducta pasada predice conducta futura. Por eso los reclutadores les preguntan en pasado. Un buen reclutador nunca pregunta preguntas, valga la redundancia, hipotéticas. Siempre son preguntas basadas en el pasado. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo administraste? ¿Cómo ejecutaste? Etcétera. Pero todo es en el pasado. Entonces, lo que ustedes me digan que tú me vas a garantizar el éxito, no. No me es suficiente, porque además el papel, en recursos humanos decimos, en reclutamiento decimos, el papel aguanta todo. ¿Dónde lo voy a demostrar? En la entrevista. ¿Cómo lo voy a demostrar? Con cómo digo las cosas, cómo expreso mis éxitos, cómo vendo mis cualidades y además de cómo los vendo, cómo me proyecto. Si me proyecto así, sí, te voy a garantizar los resultados. De verdad, soy muy bueno. Fíjense lo que acaba de ocurrir conmigo. En el momento, insisto, que yo hago esto, hasta mi tono de voz bajó, no lo hice consciente. ¿Ok? O te garantizo a través de lo que te vendo en mi pasado. Entonces, cuidado con este tipo de respuestas que a veces dan los candidatos. Entonces, tenemos que trabajar también en qué es lo que yo le puedo aportar a esta compañía. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, aquí Hugo dice, Leti, así como existe la inteligencia emocional en una persona, ¿podría existir la inteligencia emocional empresarial como un organismo? Claro que existe. ¿O se llamaría cultura organizacional? Sí, se llama cultura organizacional, por supuesto. Se llama cultura, se llaman valores y hoy está muy, gracias a Dios, trabajándose mucho en las organizaciones, pero lo platicamos un poquito más adelante. Y Hugo, este mes tenemos una charla de marketing interno que tiene que ver con esto. Tiene que ver con cómo se maneja emocionalmente y cómo trabajan las organizaciones con las emociones de los trabajadores también. Un tema interesante que creo que es la siguiente semana, entonces no te lo pierdas. Hugo, si esto te interesa, te va a gustar. Ok, dentro de los conceptos de inteligencia emocional hablamos de 5 dimensiones personales y emocionales. Dentro de estas dimensiones tenemos, por supuesto, las competencias personales, que son los conocimientos y autogestión. Y aquí encontramos 3 cosas. La primera dimensión la hemos venido mencionando, autoconocimiento emocional. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo amanecí hoy? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Ahora, ya me identifiqué, ahora me tengo que autorregular, me tengo que autocontrolar. Tengo que controlar mi emoción. De otra manera, si estoy enojado, agarro ahorita algo y se lo aviento. O la gente que comete
ciertos tipos de actos, por ejemplo, que son inconscientes, y aquí hago un paréntesis, por ejemplo, leyendo un poco del tema, encuentro varios casos en donde las personas, por ejemplo, que nunca han tenido algún antecedente de haber matado a alguien o cosas así, no recuerdan haberlo hecho. Y sin embargo mataron a alguien. ¿Por qué? Justo por esto. Porque hay una desconexión de unos microsegundos en la conciencia y disparan o hacen algo, pero se pierden la conciencia, por supuesto, y esto tiene que ver, por supuesto, con un autocontrol emocional importante. Entonces, esto nos ayuda, por supuesto, a dimensionar las acciones que cometemos para controlarlas. De lo contrario, pues todos estaríamos matando por la vida o todos estaríamos golpeando por la vida, gracias a Dios. No es así necesariamente, ¿verdad? Pero el autocontrol es importantísimo. Y, por supuesto, la automotivación. A mí cuando algún empleado en alguna ocasión me dijo, Leti, es que yo necesito que la empresa me motive, yo dije, uy, este está buscando una mamá. No, querido. La empresa no motiva a nadie. La motivación es interna. No esperen que alguien venga y los motive. La motivación es individual y todos funcionamos con motivadores diferentes. Entonces, algo importante es que nos tenemos que poner esta zanahoria enfrente y tenemos que buscar poder tomar esta zanahoria, pero tenemos que motivarnos nosotros mismos. No es posible la motivación externa, perdón, yo no creo en ella. ¿Hay satisfactores externos? Sí, pero la motivación es mía. Yo determino cómo reaccionar, en qué momento reaccionar y cómo salir avante de cualquier situación que yo me enfrente, pero es mía, completamente. Las otras dimensiones, ¿cuáles son? Nos movemos hacia las competencias sociales, que tienen que ver con empatía y habilidad social, finalmente. Entonces, la cuarta es empatía. El ponerme en el zapato del otro es parte también de una inteligencia emocional. El poder entender por qué un reclutador, a veces, y esta semana le pasó a una persona con la que estoy trabajando coaching, ¿no? Que me hizo un comentario de la reclutadora y me decía, es que la reclutadora conmigo fue, le dije, no es personal. Entiende que no es un tema personal, entiende que es un tema de ella, entiende que es una persona que te comentó y te compartió esta situación, es empática también, es un ser humano. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Recuerden que los reclutadores también son empleados. Somos empleados de una organización o trabajamos para una organización. Somos una pieza más del juego de ajedrez. No tomamos decisiones. No se enojen con los reclutadores. Por favor, no lo hagan. Al final, ellos no toman decisión. Nosotros no tomamos decisión del candidato que se queda. Es más, por el contrario, en muchas ocasiones nosotros creemos haber encontrado el candidato ideal y así se lo vendemos a los líderes y el líder decide por otro. Nosotros no podemos hacer mucho al respecto. ¿Podemos generar una estrategia cuantitativa para que el líder se dé cuenta quién es el mejor candidato? Sí, pero no es una decisión mía. Entonces hay que ser empáticos, hay que entender la situación de los demás y de esa forma también estamos desarrollando nuestra inteligencia emocional. Y por supuesto, y lo mencioné hace un momento, las habilidades sociales, la interacción con los demás. Yo de verdad veo mucha gente que incluso en la entrevista la gente no se da cuenta ni de lo que dice ni de lo que hace. De verdad, créanmelo. Yo a veces no dejo de sorprenderme, no dejo de admirarme y decir, ¿cómo es posible que me haya dicho lo que me dijo? Hoy un candidato, no puedo decir la grosería que dijo, por respeto a ustedes, por supuesto, pero hoy en plena entrevista un candidato se aventó unas que yo dije, uy, no. A los 5 minutos dije, uy, no va. ¿Por qué? Perdón, pero no te puedo pasar una entrevista cuando te estás expresando de esta forma conmigo. No es que me espanten ni mucho menos. Puedes decir las groserías que quieras, pero no estás teniendo, ojo, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Para qué estás? Y perdón, tú no sabes si a mí esto me moleste. Soy un adulto. ¿Lo has escuchado? Uf, mucho. Pero no es el lugar correcto, no es el momento correcto para que te expreses así. Podrías estarme incluso molestando. Entonces,
de verdad en una entrevista se dicen y se hacen cosas de manera increíble. Entonces, por favor, tengamos mucha conciencia de lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Tengamos mucha conciencia de lo que estoy proyectando. Y por supuesto, esta parte de la habilidad social, esta parte que a las empresas hoy por hoy más que nunca le interesa. ¿Por qué? Porque estamos trabajando a distancia. Entonces, esta habilidad social no tiene que ver nada más con contacto, tiene también que ver con cómo me relaciono independientemente de la distancia. Entonces, la inteligencia emocional tiene, o yo lo veo con estos cuadrantes. Por un lado está lo que voy a trabajar en mí, que es, por un lado, lo que siento y por otro lado, lo que hago. Y miren qué interesante es esto. Por un lado, si trabajo conmigo, está la autoconciencia. Por otro lado, lo que hago es el control. Entonces, ¿qué está en mí? La conciencia y el control. ¿Qué está en los demás? La empatía y le doy mi habilidad social. Entonces, conmigo trabajo la autoconciencia, el autocontrol. Para los demás que ofrezco la empatía y mi habilidad social. Y créanmelo, si yo trabajo estas dos cosas, si yo las comienzo a reforzar, si yo comienzo a pensarlas y a trabajarlas, voy a tener una aceptación diferente. En las entrevistas va a ser diferente. ¿Por qué? Porque me voy a ver más natural. No hay peor cosa que le pidamos a un candidato que me explique, por ejemplo, cómo garantiza el buen equilibrio entre el equipo, ¿no? Y que me diga, perdón, es que aquí no somos amigos, aquí venimos a dar resultados. Ok, gracias, vieja escuela. Vieja escuela, eso no existe. En los nuevos conceptos de liderazgo eso no existe. Por supuesto que hoy, y mucho lo que Hugo pregunta, hoy muchas de las organizaciones sí se están moviendo a que la gente se lleve bien, que haya buena interacción y que sea feliz. Hoy hay muchos libros de felicidad laboral. Entonces, de verdad, créanmelo, esto lo vamos a comenzar a proyectar de manera diferente en una entrevista. Ahora bien, probablemente algunos estén preguntando, oye, Leti, ¿y puedo manejar o desarrollar mi inteligencia emocional? Sí, y vamos a ver un poquito más adelante cómo hacerlo. Pero antes de hacerlo, me gustaría regresar a un tema que mencioné al principio, que es, ¿qué es más importante para una organización? ¿La inteligencia emocional o la inteligencia cuantitativa, el coeficiente intelectual, el famoso IQ? Y aquí quiero compartir con ustedes una experiencia que yo viví en mis inicios profesionales. Yo soy psicóloga por formación, entonces en algún momento estando haciendo mi servicio social, además ni siquiera había salido de la escuela, haciendo mi servicio social, me ponen a hacer unas evaluaciones para un proceso de una dirección para una escuela, una guardería. Entonces, nos habían enviado a unos candidatos y yo les tenía que hacer una evaluación de inteligencia. Entonces, tuve dos tipos, curioso, pero tuve dos tipos de candidatos que a mí me llamó mucho la atención. Tuve candidatos con un coeficiente intelectual muy alto, de verdad créanmelo, muy alto, y tuve por ahí una candidata con un coeficiente intelectual promedio, pero también tuve una candidata que me llamó mucho la atención con un coeficiente intelectual muy bajo, extremadamente bajo. Entonces, cuando yo comienzo a evaluar las pruebas, que algunos a lo mejor lo han escuchado, un famoso WISE, que mide inteligencia, ¿no? Yo dije, ok, esta está superior. Esta, puede ser que haya salido tan baja que no, Leti, yo te equivocaste. ¿Por qué te equivocaste? No puede ser que haya tenido este resultado, ¿no? Y entonces vuelvo a revisar la evaluación, vuelvo a analizar la información y me doy cuenta que yo había contestado de manera correcta. Sin embargo, la persona que había salido más baja tenía mucha habilidad social. Había enfrentado el proceso de entrevista y a todos les había parecido que era la candidata indicada. Sin embargo, al líder
al líder de esa posición, que ya conocía a las dos candidatas, evidentemente sabía que era una muy inteligente. Entonces, el líder quería a la candidata muy inteligente. La candidata inteligente, por supuesto, era monosílaba, casi, ¿no? ¿Por qué? Porque casi me contestaba si no, sacarle las palabras era un éxito y a los reclutadores eso no nos hace feliz. Es muy desgastante estar tratando de que el candidato se exprese. Por favor, dime lo que quiero escuchar, dime lo que necesito escuchar. Y esta persona simplemente contestaba con términos de sí, no, sí, por supuesto, y además con esta actitud, sí, por supuesto, y me hacía muecas. ¿Por qué me hacía muecas? Después entendí, porque yo era una niña. Porque para ella yo era una escuinclita que cómo es posible que la hubiese estado evaluando. ¿Cómo es posible que me pongan a esta escuinclita que está haciendo su servicio social? O sea, perdón, ¿no? Fíjense lo que estoy diciendo. Una persona extremadamente inteligente con estos conceptos, que incluso les puedo decir que fue grosera conmigo. Obviamente yo decía, pero ¿por qué se enoja? ¿Pero por qué me hace esto? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O si uno supiera que en la escuela no se aprende tanto como en la vida real, lo hubiera sabido, hoy lo hubiera sabido inmediatamente el por qué se estaba comportando de esa forma. Para no darles el cuento muy largo, resulta que cuando yo elaboro mi reporte y yo temerosa, porque pues yo sabía que esta era la candidata seleccionada prácticamente, mi jefa me dice, tranquila de ti, me encantó tu reporte, perfecto, no pasa nada. Esta no entra, si quieren a una, entra esta. Por supuesto que cuando el líder ve el reporte de la practicante Leti Moyo, bueno, casi yo dije, me van a correr. ¿Cómo? ¿No? Nos pidieron volverle a aplicar la prueba. Si yo les comentara que cuando regresó esta persona, que eso no es correcto, ojo, no es correcto hacer una prueba de inteligencia inmediatamente después. Un retest no es recomendable. Pero bueno, decidieron que sí. Ok. Cuando regresa a la segunda evaluación, bombona, me traía unos chocolates a la escunclita. Y además me traía una rosa para ofrecerme disculpa, porque había sido muy grosera conmigo. Por supuesto que esto también es interpretable. Por supuesto que esto también lo puse en mi segundo reporte. Y para sorpresa de ella, volvió a salir igual en su reporte. O sea, porque su naturaleza, al final de cuentas, nuevamente en la entrevista, salió. Pero ahora no fue grosera conmigo. Al salir, fue grosera con la que era mi jefa. La naturaleza es la naturaleza. Entonces, esto para mí fue como un aprendizaje brutal, porque ahí aprendí y me di cuenta que la gente muy inteligente no siempre ha desarrollado esta otra parte social, esta otra parte de la inteligencia emocional, y que muchas veces ese chico más listo de mi colegio, más listo de mi clase, no siempre son los que tienen éxito. No siempre son los que ocuparon las mejores posiciones. ¿Cuántas veces hemos visto a la gente que llevaba 6 de promedio y hoy son grandes directores? Yo conozco un montón, ¿eh? Yo conozco muchos que no eran los mejores en la clase, que nunca fueron los de 10 y hoy ocupan posiciones increíbles y hoy tienen puestos bárbaros. Porque a lo mejor no necesariamente eran los más brillantes, pero tenían muchas otras habilidades que tienen que ver con esta forma, esta inteligencia emocional. Entonces, quiero que por favor tomen muy en cuenta que esta parte entre qué es más importante, una o la otra, no es que una sea más importante que la otra, pero para las organizaciones, la inteligencia emocional se valora más, porque es la manera en cómo va a enfrentar los problemas cotidianos del trabajo. Ahí está el éxito. Entonces, simplemente para las organizaciones, ¿qué voy a seleccionar? ¿Qué voy a cuidar? La inteligencia emocional. Y quiero que sepan que las organizaciones sí lo miren, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, ¿cómo desarrollo mi inteligencia emocional?
lo he venido diciendo, conectándome conmigo misma, automotivándome, gestionando el estrés. Yo les digo a la gente que trabaja conmigo, haz ejercicio. Por favor, haz ejercicio. No lo voy a hacer, pero yo aquí abajo de este escritorio, de este lugar donde estoy, tengo un aparato. Y no sé si se alcance a ver, espero que no. Pero mientras yo estoy trabajando, yo estoy moviendo mis piernas. Yo estoy ejercitándome, porque también mi trabajo, aunque no lo crean, vivo con mucho estrés. Gracias a Dios tengo mucho trabajo. Entonces, el estrés yo lo gestiono a través del ejercicio. Entonces, bueno, no tengo mucho tiempo de hacer ejercicio, estoy aquí pedaleando. Maravilloso. Busquemos maneras de gestionar el estrés. Mucha gente gestiona su estrés cosiendo, tejiendo, pintando, escribiendo, leyendo. Hagan lo que quieran, hagan lo que les apasione, pero hagan algo que les ayude a eliminar el estrés. Salgan a caminar con todos los cuidados, por supuesto, necesarios. Caminar es maravilloso, además necesario. Hay que recuperarnos, hay que identificar los fracasos, hay que identificar cuando me caí, pero no me puedo caer, no me puedo quedar en este valle. Tengo que salir adelante, tengo que gestionar mis fracasos de manera inmediata. Trabajar con la empatía, lo hemos venido diciendo, ponerme en el zapato del otro es importantísimo. Por supuesto, esta habilidad de relacionarme. A veces algunas personas a mí me han dicho, es que yo soy muy directo, yo soy muy asertivo. Yo digo, no. En alguna ocasión le dije a alguien, no, discúlpame, tú no eres asertivo, tú eres majadero. La asertividad y la majadería son hermanas. Entonces, no me vengas a decir que no te escudes tras el concepto de la asertividad. No es lo mismo ser asertivo que ser grosero. Hay que tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas, en qué momento las decimos y sobre todo el contexto en el que las decimos. Hay que desarrollar estas habilidades, son muy importantes. Por supuesto, llegar a los acuerdos cuando tenga un conflicto o cuando tenga alguna situación, ver qué diferentes alternativas de solución tengo, son básicas. Y por supuesto, conectar con los que me rodean. Y sobre todo ahorita, en alguna webinar yo les decía, conectar con la familia en este momento, conectar con quienes me rodean, no vivir en soledad, no vivir en aislamiento más del que tenemos, es lo peor que podemos hacer. Hay que conectar, hay que estar en contacto con la gente, hay que tratar de hacer webinars si no puedo ver a mis amigos, por supuesto, si no puedo ver a mi familia, pero el contacto siempre es importante. ¿Ok? Y bueno, lo que yo les recomiendo siempre es quitarme el no puedo, el no lo logro, el no hay vacantes, el esto está muy difícil, el esto no. Tenemos que cortar el no y poder traducir mis palabras o cambiar mis palabras. Yo trabajo mucho con esto cuando alguien comienza hablándome del no, yo le digo, a ver, no, espérate, perdón, pero no. Me estás diciendo que no. Y cuando yo digo no en principio de una oración, mi mente automáticamente se programa al no. Entonces tenemos que generar contextos verbales de manera diferente. Tenemos que comenzar a pensar que el no se puede o no puedo hacerlo o no lo voy a lograr. Si seguimos trabajando bajo esa mentalidad, de verdad, créanme, la mente es tan sabia y las creencias son tan sabias que las voy a confirmar, entonces no lo voy a lograr. Entonces tenemos que cortar la palabra no y comenzar a pensar en que sí lo van a lograr, que sí van a encontrar empleo, que sí hay una empresa para ustedes y que sí hay un puesto para ustedes. Pero tenemos que comenzar a trabajar no solo en el currículum, no solo en LinkedIn. LinkedIn y el currículum es un elemento que ustedes necesitan, es uno solo, no es todo. Ustedes tienen que tener muchos otros elementos que les ayuden a modificar este no por el puedo hacerlo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok, ahora, ¿las empresas evalúan la inteligencia emocional? Sí. Hay herramientas psicométricas que a nosotros nos permite identificar la inteligencia emocional, el nivel de inteligencia emocional, este
esta gráfica que ustedes ven aquí es real, es de una evaluación que yo hago para identificar la inteligencia emocional en mis candidatos, en donde yo le puedo ver a qué está motivada esta persona, cuál es su coeficiente emocional de 73 en este caso y su nivel de emoción. Cada uno de estos numeritos que ustedes ven aquí significa algo que ahorita se los voy a mostrar con mucho gusto. Pero dentro de esta evaluación, por ejemplo, de inteligencia emocional, yo puedo medir un sinfín de conductas o un sinfín de competencias que a mí me permiten determinar si la persona reúne el equilibrio emocional que yo necesito. Por supuesto, como siempre les he dicho, un reclutador experimentado, una empresa seria, lo que hace es comparar siempre el puesto contra la persona. Siempre se rankea, siempre se diseña un puesto y sobre ese puesto se compara a la persona para saber su nivel de compatibilidad, que es lo que ustedes están viendo aquí. Ahora bien, ¿cuáles son las competencias que, por ejemplo, esta prueba mide? Todas estas. Cómo reaccionan ante los eventos de la vida, cómo reacciona ante las presiones de trabajo y las presiones personales, si es consciente de sí mismo, cómo se expresa emocionalmente, si es consciente de otros, la intención con la que trabaja, la elasticidad que tiene que ver con la flexibilidad, las conexiones personales, el descontento constructivo, la compasión, la intuición, el radio de confianza, el poder personal, la integridad, la salud. Ojo con este tema. La inteligencia emocional, el estar enojados, el estar continuamente en un estado de estrés, finalmente también nos impacta en temas de salud. Cómo evalúo mi salud, cómo me siento, la calidad de vida, por supuesto, el consciente de relaciones y mi óptimo rendimiento. Vean todo lo que una evaluación me puede identificar en un proceso de selección. Por lo tanto, si a ustedes les evalúan en un proceso y aquí, y me voy a regresar, y yo he tenido, perdón, y yo he tenido muchos casos así, en donde estos picos y valles azules los veo en donde dice vulnerable y cautela, que son los más bajos. Cuando yo veo que la persona, los puntajes están en vulnerable y cautela, mi recomendación para mi cliente o cuando estaba yo dentro de la parte corporativa es no es viable, no es recomendable. ¿Por qué? Porque su autogestión no es el correcto. Seguramente se va a estar peleando con medio mundo, seguramente va a tener temas, seguramente va a estar mostrándose siempre con mucha presión. Cuando ocurre algo en su casa, seguramente se va a observar aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Se hace evidentemente una interpretación. Pero señores, si ustedes están siendo evaluados, si ustedes están siendo observados también en su inteligencia emocional, creo, me parece, que sería muy importante que comenzaran a preocuparse también con ellos, a fin de que cuando llegue esta prueba, ustedes ya puedan haber trabajado sus emociones. No puede ser una persona que tenga, insisto, que entre a trabajar con una inteligencia emocional baja. No es recomendable. Por mucho que sepa, por mucha inteligencia que tenga, por mucha experiencia que tenga, no va a pasar de ahí. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, Leti, y también me ha pasado, candidatos enojados, candidatos que se expresan de una forma determinada, y me dicen, es que yo no sé por qué no entro. Bueno, yo sí me pregunto, bueno, o trabajamos con tus demonios o tu lado oscuro, o tus gremlins, o trabajamos con tu inteligencia emocional, porque pues por algún lado existe el no, y muchas ocasiones está aquí, en cómo me estoy vendiendo en la parte del manejo de mis emociones. Entonces, creo que es muy importante que ustedes comiencen a trabajar en ello, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Y como no todo es malo, por supuesto, les traje un video que espero que tiene que ver con esta parte de la inteligencia emocional y cómo funcionan nuestras emociones. Espero de verdad, pero creo que me tengo que hacerlo, ustedes no lo van a escuchar. Espero de verdad que lo disfruten.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, ¿yo? Perdón, llegué tarde. Hola, tú debes ser Scarlett. Sí, gusto en conocerte. El placer es todo mío. Aquí, siéntate. Claro. Sí, espero y tengas hambre porque ya ordené nuestra comida. Oh, genial, estoy hambrienta. Ordené algo bajo en calorías, pero delicioso. Así no engordarás. Disculpa. Se ve que no tienes problema para eso. ¿Eres modelo? Tienes unos ojos hermosos. Y un gran acento. ¿Eso es francés? No, soy de Wisconsin, donde el queso... ¿Nunca has probado el queso de Wisconsin? Oh, no. Me provoca, gracias. ¡Ja! Mira esto. Salado. Espero y estés emocionado por el placer. ¡Wow! Listo. Oh, Dios, ¿estás bien? Perfectamente. ¿Bailamos? ¡Ajá! Hora de un verdadero baile. ¡Ajá! Manos de jazz. ¡Wow! Pasemos una linda noche. ¡Ah! ¡Ah! Oh, ¿qué pasa contigo? Son iguales. Espera, Scarlett. ¿Qué quieres? Lo siento, fui un idiota allá adentro. Sí, lo sé. ¿Por qué? Mira, sé que suena loco, pero mi mente estaba tratando de ser alguien a quien le gustes. Pero quisiera mostrarte quién realmente soy. No lo sé. ¿Podemos bailar? Me gusta cómo suena eso. ¿Tienes algo más en mente? Entonces, ¿qué tal una segunda cita? Olvida las citas. ¡Formemos una familia! Ok, abortaron la operación. Aquí lo interesante es que ustedes pudieran observar y darse cuenta de la importancia y cómo de repente esta parte de la inteligencia emocional nos puede estar pegando en cualquier circunstancia de la vida. Y bueno, también el objetivo era reírnos un poquito con este pequeño video. Espero lo hayan disfrutado como yo. ¿Alguna pregunta, chicos?
¿Alguna pregunta? Me gustaría escucharlos o si quieren escribirlos. Venga, chicos. Ay, Vanessa. Buenas noches, Leti, soy Sol. ¿Cómo estás? Bien, Sol, ¿y tú? También, escuchándote. Oye, nada más algunos comentarios, o bueno, preguntas, entre preguntas y comentarios. Regularmente yo siempre, desde que me recuerdo, siempre he tenido un IQ alto. Y muchos me dijeron que obviamente mi coeficiente Perdóname, emocional. Sol, te escucho muy lejana y no alcanzo a entender la palabra. ¿Me escuchas ya mejor? Ahí te escucho mejor. Gracias. Ok. Te comentaba que yo siempre he tenido, o en las pruebas que me han hecho de IQ, han salido muy altas. Pero todo lo que es coeficiente emocional ha salido medio o bajo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo desarrollar ese coeficiente emocional? Siento que a veces ese coeficiente intelectual es el que sale y me controla más. Y obviamente ahorita con la búsqueda de trabajo, pues para mí es más frustrante. Por supuesto. Por supuesto que es frustrante. ¿Cómo lo puedes desarrollar? Como lo mencionamos aquí, Sol. Hay que hacer un trabajo importante, por supuesto, trabajando desde la emocionalidad. Trabajando, por favor, quienes tienen el micrófono abierto, ayúdenme a cerrarlo. Si lo abrieron para alguna participación, por favor. Aquí, Sol. Mi recomendación es trabajar desde aquí, desde el tratar de conectarte contigo misma y el comenzar a trabajar desde tu emocionalidad, desde la identificación de tu estado anímico, desde qué sientes y comenzar a ser consciente de lo que sientes. Pero es todo un trabajo, Sol. Es un trabajo que hay que hacer, que no es nada más de una sesión y platiquemos, no. Es un trabajo en donde tienes que reencontrarte con tus emociones, en donde tienes que aprender a contactar con los demás de manera diferente. ¿Me expliqué? Pero ahí yo te recomendaría unas buenas sesiones de coaching, creo que te pueden ayudar. Pero de coaching, no coaching necesariamente laboral, o sea, coaching de empleabilidad, sino coaching de vida, coaching profesional. Creo que te puede ayudar muchísimo, porque tienes que reencontrarte contigo mismo, conectarte contigo mismo y además flexibilizarte. ¿Sí contesté, Sol? Sí, incluso te puedo decir que una de las cosas que estaba pensando conforme estabas hablando, que decías que efectivamente prefiero contratar a alguien que tenga un coeficiente emocional alto, que pueda relacionarse. Digo, internamente estaba pensando en muchos de los casos que dicen, te enseño todo lo demás, pero el problema que yo he visto en mi vida o en mi trayectoria profesional es que sí, quieres enseñarles y no les interesa aprender y acaban sin hacer las cosas. Y ha sido una, a veces, de mis frustraciones, que les pides cosas y que dicen, no, pues yo no lo voy a hacer porque no sé hacerlo. Pero entonces, ¿dónde está tu coeficiente emocional? Puede que yo no lo tenga y lo acepte y sepa hacer las cosas, pero ellos se supone que lo tienen que hacer y dices, no tienes ni una ni otra, entonces, ¿cómo es que te contrataron? Digo, ahí sí te puedo decir que luego hay veces en que yo me siento personalmente frustrada. Por supuesto. Perdón por sacarlo, ¿eh? No, por supuesto, y seguramente, pues, ¿qué te digo? Todos tenemos un lado oscuro. Recuerda que nadie es perfecto. Ahí va a depender de muchos otros factores internos, Sol. Te puedo entender perfecto, pero yo te diría, más que centrarte en los demás, céntrate en ti. Y conéctate contigo. ¿Va? Ok, gracias, Leti. No, al contrario. ¿Alguien más? Por aquí Frank me dice, gracias, Leti, por los consejos. Ok, me tengo que retirar. Y Mario, no sé si es Mario, no es Marijó, me dice, es verdad lo que comenta, seguramente lo ha vivido. Hugo, ¿quieres hacer alguna participación? Veo que quitaste el micrófono. Venga, Hugo. Sí, gracias, Leti. Así como las organizaciones tienen forma de evaluar nuestra inteligencia emocional, uno podría de alguna forma identificar cuál es esa cultura organizacional antes de entrar a un trabajo. Por ejemplo,
si la empresa o el área o el jefe o el departamento fueran, por ejemplo, o bien paternalistas o tuvieran la costumbre de desconfiar de la gente o fueran controladores. Y entonces tal vez es la industria que queremos, el puesto que queremos, pero no el ambiente laboral que queremos. ¿Cómo podríamos nosotros adelantarnos y de alguna forma también buscar identificar cuál es la cultura organizacional de esa empresa? No sé, no creo que en Internet sea fácil de encontrar eso. Claro que es fácil, Hugo, perdón. Por supuesto que lo encuentras. Okay. Hay, por supuesto, yo trabajo toda una metodología dentro del iceberg de empleabilidad y dentro de la estrategia que evidentemente los acompaño en esta investigación, pero por supuesto que en Internet puedes encontrar todo. Perfecto. Por supuesto, tu networking es una fuente de información, por ejemplo. Investigar a la empresa, investigar su rotación, investigar si está demandada, investigar si están dentro de las mejores empresas para trabajar en México, en el mundo, investigar si tiene algún tipo de distintivo social, si trabajan algo que se llama marketing interno. Por supuesto que todo eso es información pública. Claro que sí. Pero sobre todo, a ver, la industria en la que tú trabajes, no sé cuál sea, Hugo, tu industria. Tecnología. Tecnología de información. Ok, a ver, yo trabajé en mis inicios en tecnología de información. Sabemos que es una industria difícil. Sí. No es la industria farmacéutica ni la industria de alimentos. Es una industria difícil, per se es difícil, ¿ok? Sí. Pero por supuesto que la industria de tecnología, perdón que lo diga, pero no es tan grande tampoco, porque al final todos terminan conociéndose. Entonces, pregunta, indaga, investiga. Por supuesto que lo puedes saber sus índices de rotación, puedes saber el clima, puedes conocer su cultura, puedes saber si tiene demandas. Desde el momento, ojo con lo que voy a decir, por ahí hay una webinar, te invito a que subas a YouTube a checar esta webinar que yo di sobre fit cultural y sobre cómo analizar las vacantes. Desde que tú ves una vacante puedes aprender a leer una cultura organizacional. Por supuesto que sí. ¿Hay toda una metodología para hacerlo? Sí, por supuesto que hay toda una metodología para ir identificando qué tipo de cultura es esta empresa a través solo de una publicación de una vacante. Tú lo puedes hacer, tú analiza la información. Es que es lo que les digo, no lean, analicen las empresas y vas a ver que vas a encontrar un montón de cosas. Desde el momento que te dicen edad, sexo, buena presentación, desde ahí te puedes dar cuenta de qué tipo de empresa es. Ya tú decides. Claro. ¿Contesté tu pregunta? Sí, de acuerdo, claro que sí. Okay. ¿Alguien más? ¿No? Ok, pues la invitación está, chicos, a que cambiemos y transformemos las palabras al decir sí puedo. Y les recuerdo, por supuesto, de nuestros programas justo de coaching individual, que acuérdense de lo que les decía, son individuales, pero son muy adaptables a las necesidades de cada una de las personas que trabajan con nosotros. Y les recuerdo sobre nuestras próximas webinars. El próximo martes tenemos la resiliencia en la búsqueda de empleo, la motivación, hablando de estos temas. Este mes creo que es el mes de las emociones. Y el 15 tenemos las empresas con mejor marketing interno. Hugo, esto también te puede interesar mucho, que es lo que te decía. Esto es, vamos a hablar de qué es el marketing interno, que tiene que ver con la pregunta que hiciste en el mensaje, ¿no? Y vamos a ver la lista de las empresas que trabajan sobre estos temas del marketing interno o el branding interno, que es cómo cuidan el engagement con sus empleados. Esto es cómo los hacen sus principales clientes. Y vamos a platicar un poquito del tema de Apple. Mándeme, Moy. Leti, perdón, es que no podía ahorita hacer la pregunta, ahorita alguna persona estaba interrumpiendo, pero ahorita que ya pude, en nuestro currículum, cuando ponemos nuestros datos, nuestra experiencia, nuestros skills, siempre, pues bueno, ponemos todos nuestros mejores resultados, pero se podrían interpretar en el currículum. La pregunta es, si se podría interpretar en el currículum que somos como no somos, ¿cómo decirlo?
no somos empáticos, es decir, tenemos buenos resultados o si a lo que me refiero es que si el currículum se ve muy, 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 muy enfocado a resultados, a no ser empático, es decir, podría ser que tendríamos que mover el currículum si tiene muchos logros o se ven muchos skills o se ven muchas actividades que hemos logrado durante la experiencia, pero a lo mejor ese currículum podría afectar que no fuéramos empáticos o fuéramos muy, muy exigentes. No, no tiene nada que ver el currículum. A ver, yo no quiero que agarres un papel y que le digas soy empático contigo o a través de ti. No, al contrario, Moy. El currículum no tiene tareas, tiene éxitos. El currículum no se elabora con tareas, sino con éxitos. Entonces, obvio, tú te tienes que vender y lo platicamos el martes pasado. El currículum es tu carta de venta, es tu ficha técnica como si alguien te va a vender un auto. Recuerda, tú vas a la agencia y agarras la ficha técnica del coche que quieres. Eso es tu currículum, tu ficha técnica. ¿A poco tú crees que Chrysler dice, tenga cuidado porque las llantas se ponchan? No, claro que no. Que no, tenga cuidado porque se le puede, Tsuru, tenga cuidado porque si choca, seguro se va a aplastar toda la parte de enfrente. Creo que no, y todos los que me han pegado han sido Tsurus y han quedado destrozados. Eso no lo dice la ficha técnica. Tú no vas a decir nada para tratar de equilibrar tu currículum. Por supuesto que no, sería una pésima estrategia de venta. Tu currículum tiene que venir todos los éxitos y por supuesto no tiene nada que ver con la empatía. La empatía se ve en otros aspectos durante la entrevista y durante todas las preguntas que te hagan. Sobre todo tú que eres un ejecutivo, evidentemente las preguntas que alguien te va a hacer tienen que ver con gente, porque tú obtienes resultados a través de gente. Entonces, ¿dónde vas a manifestar tu empatía? ¿Dónde vas a manifestar? Primero con la gente que te rodea, por supuesto, contigo misma, y en la entrevista, bueno, seguramente en el contenido de tus respuestas, pero no en tu currículum. No, tú pon tus éxitos, véndete. Tú véndete. Sí, es que el currículum está muy enfocado a esos éxitos, a números, a resultados, a KPIs. Y bueno, obviamente está más bajo, como decirlo, no en la empatía, sino en el trabajo en el equipo. Sí se dice que se logra a través de los resultados de los equipos, pero no sé si es muy hablar de uno y decir poco del equipo. Eso afecta también. Esa era mi pregunta más que nada. Pero como tú dices, me entiendo y gracias por la respuesta. Uno tiene que venderse en el currículum con esos resultados. Sí, acuérdate lo que un día te dije. En una entrevista, habla de ti. Habla de ti. El currículum tiene que hablar de ti. No es una ficha técnica de tu equipo. Me vas a compartir lo que has hecho con tu equipo en la entrevista. Pero tienes que hablar de ti, ¿vale? No te preocupes, Moy. Tú pon tus éxitos. Eso es lo que vas a vender. ¿Ok? Muchas gracias. Perdón por la interrupción. No, al contrario, me encantó. Gracias, de verdad. ¿Alguien más para cerrar la sesión? Yo, Leti. Hola. ¿Alguien roncó? ¿Ya lo dormí? No. Venga. Leti, hola. Hola. Finalmente la inteligencia emocional, y a propósito de lo que comentaba Moy, pues sí, en nuestro currículum vienen todos nuestros éxitos y la manera, en la entrevista, la manera de cómo lo logramos es a través de explicarlo, ¿no? O sea, eso es algo muy personal, explicar cómo logramos esos éxitos. Correcto. Y sin duda, pues con el trabajo de nuestro equipo, ¿no? Etcétera. Finalmente es un descarrilador, ¿no? Las emociones. También lo hemos visto ya en otro webinar, hablaste de los descarriladores. Se convierte finalmente en la entrevista la inteligencia emocional como un descarrilador. Entonces, si nuestro currículum está proyectando los logros y éxitos que hemos tenido en la entrevista, nos podemos venir para abajo. ¿Por qué? Porque no supimos explicar y emocionalmente no supimos exponerlo. Es correcto. Tú, si me acompañaste y si no ya está en YouTube, búscalo. En el webinar del martes hablamos de ese tema. Hablamos de que había en la pirámide de la empleabilidad también
o las 3 puertas de la empleabilidad, si lo queremos ver con otra visión, que la primera es las emociones. Sí. La segunda puerta que tú tienes que abrir es la puerta del currículum. El currículum te abre una puerta y la puerta es que te llamen para la entrevista. Pero la tercera puerta es una entrevista. Esas son las 3 puertas, esos son los 3 candados. Tus emociones, el currículum y tu entrevista. Tú podrás hacer un excelente currículum, pero si en la parte emocional y en la parte de tu preparación para la entrevista no lo hiciste bien, o no tienes un buen modelo de comunicación, que ese es otro elemento que también hemos visto en estas webinars, si tú no tienes un buen modelo de comunicación y no sabes cómo expresar lo que te preguntan, o ni siquiera contestas lo que te preguntan, Sí. esa puerta se te va a cerrar. Pudiste haber hecho muy bien lo anterior, pero esa puerta se te va a cerrar. Ahí están los porqués no avanzo. O en la parte emocional, o en la parte de mi contenido, de mi descripción, o en la parte de la entrevista. Ahí están las 3 razones por las que ustedes no avanzan en un proceso. Sí. Esa es mi experiencia. Y hoy lo vi con un candidato que, repito, se atrevió a hacer comentarios, ¿no? Y bueno, ya no les digo otros gestos y otras palabras, que yo literal, a los 20 segundos dije, forget it. Claro que no. Este hombre no pasa. A los 20 segundos. Abrió la boca y dije, no. Muy bien. ¿Vale? Sí, Leti, Okay. gracias. Al contrario, veo otro micrófono, con este comentario cerramos, ¿no? Sí. Dime, no sé quién sea Rioa, o vaya a hacer una pregunta. Ok. Bueno, Edmundo, con mucho gusto tienes aquí mis teléfonos, no seas malo. ¿Qué te parece si me mandas un WhatsApp y platicamos con mucho gusto? Estoy a tus órdenes, será un gusto poder platicar contigo. ¿Ok? Chicos, no me resta más que agradecer su atención. Gracias por acompañarme. Recuerden que tenemos una reunioncita siempre martes y jueves. Yo encantada de la vida preparar estos webinars para ustedes y compartirlos. Créanme, también a mí me alimenta. Y en este encierro me enriquecen también ustedes. Entonces, agradezco, lo aprecio mucho. Les invito a que busquen este webinar y lo recomienden. Hoy en la noche se sube a YouTube. Y también les quiero compartir, muy contenta, que esta semana ya se libera, estábamos modificando nuestra página de internet, ya esta semana se libera, en donde si ustedes incluso quieren dejarnos su currículum, recuerden que también en Synergy Consulting tenemos el servicio de Headhunting, si ustedes quieren subir sus currículums a través de mi página, ya lo van a poder hacer para que se quede la información en nuestra página de synergyconsulting.com.mx. Entonces, yo muy contenta y también ahí vamos a poder meter todos estos webinars y vamos ya a liberar el curso en línea de empleabilidad. Entonces, les quiero agradecer, por favor, mucho voy a agradecer un comentario positivo en la red. Siempre se agradece para que la gente pueda verlos y podamos trabajar e impactar a más personas. Que tengan bonita noche, por favor, cuídense. El semáforo rojo es una realidad, no se confíen. Cuídense, por favor, que tengan bonita noche y excelente fin de semana prácticamente. Muchas gracias por acompañarme. Bonita noche. Gracias a ti. Gracias. Buenas noches a todos. Bonita noche. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.
Hola.